Bendiciones, Dios les bendiga. Es un día más para compartir la palabra del Señor. Recuerden que sábados y martes se comparten palabras, palabra de parte del Espíritu Santo, enseñanzas prédicas. Diariamente son devocionales proféticos y evangelísticos direccionados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a iniciar con un tema específico que el Espíritu Santo me dio en momento de oración, en momento de platicar con Él. El Espíritu Santo me dio una palabra específica para ustedes, para edificación, para consolación, pero también, como dice la palabra del Señor, para exhortación. El tema de hoy se titula Mi lugar secreto. Hoy en día muchas veces la iglesia de Cristo se ha olvidado de ese lugar secreto. Se ha olvidado de buscar la presencia de Dios en su lugar especial que tiene para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Aunque todo lugar es específico para adorar y glorificar a Cristo, buscar su presencia en todo tiempo, vivir en santidad, y muchas veces hay un lugar específico donde como hijos, como hijas de Dios, tenemos esa bendición, ese encuentro con Dios en ese momento, de ese lugar secreto que el Espíritu Santo nos da a cada quien. Nos damos cuenta. Vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula Mi lugar secreto. Amén. Recuerden que el eterno Dios nos muestra a través de su palabra cosas sobrenaturales, cosas de edificación, de bendición en su palabra. Pero hoy vamos a entender específicamente. Recuerden que sábados y martes es la iglesia virtual. Sábados y martes para aquellos que no tienen un lugar donde congregarse, escuchar su palabra. Este es un lugar específico para adorar y glorificar el nombre de Cristo, pero también para recibir palabra de parte del Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula Mi lugar secreto. Alrededor del mundo, la iglesia de Cristo, vuelvo a repetir, que ha perdido ese fuego, ha perdido esa hambre y sed de Dios, de buscar la presencia de Dios en su lugar secreto. Hoy en día mucha gente dice, ¿pero qué es un lugar secreto? Bueno, un lugar secreto es un lugar específico donde tú adoras al Espíritu Santo, donde tú buscas la presencia. Puede ser en tu recámara, puede ser en la iglesia, puede ser un lugar en el monte, puede ser en la montaña, puede ser en un lugar específico, en tu sala, en tu estudio, en tu oficina, donde tú te mueves o donde tú has puesto un lugar secreto. Un lugar secreto no quiere decir ocultar cosas. Lo que quiere decir es apartarse a un lugar especial para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Adorarle, glorificarle, leer su palabra, orar, ayunar, donde tú tienes un lugar secreto. Y si hoy tú no tienes un lugar secreto donde tú adores, donde tú glorifiques, donde tú te apartas en la intimidad con el Espíritu Santo, es momento de venir a buscar un lugar secreto para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Eso trae una gran bendición, eso trae fortaleza, eso trae dirección. ¿Por qué? Porque en su momento, si nos damos cuenta en la palabra del Señor, el eterno Dios nos marca que hay lugares donde los profetas, donde Jesucristo mismo buscaron un lugar de encuentro con el reino celestial, un encuentro personal en su lugar secreto. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el profeta Jeremías, por ejemplo, el profeta Elías, por ejemplo, el profeta Moisés, todos esos personajes de unción de fuego tenían un lugar secreto. Pero también nos damos cuenta que Jesucristo constantemente Él se apartaba al monte de Getsemaní o en el monte de los olivos, que constantemente iba a platicar con el Padre, a platicar con el eterno Dios. Era su lugar secreto. Entonces nosotros hoy como hijos, como hijas de Dios, como creación del eterno Dios, si tú no has venido a Cristo, ven a nacer de nuevo, a buscar de Cristo y a tener tu lugar secreto. Vamos a la palabra del Señor, donde nos vamos a ampliar el tema de hoy que el Espíritu Santo nos da, que es el tema de hoy se titula Mi lugar secreto. Cuando yo estaba orando al Espíritu Santo en esa madrugada, el Espíritu Santo me daba una palabra y me decía, enseña del lugar secreto.
Porque en el lugar secreto Dios te habla. En el lugar secreto Dios te revela cosas. En el lugar secreto el Espíritu Santo se manifiesta con sanidad, con libertad, pero también con liberación, pero también con dirección. Amén. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Esta palabra de aposento habla de un lugar, de un momento de oración, habla de una recámara, habla de un lugar específico. Entonces hoy nos damos cuenta que aquí Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 6 nos habla de un lugar secreto. Nos habla de un lugar donde nos apartamos a adorar, a glorificar a Jesucristo. ¿Cuál es tu lugar secreto hoy? ¿En el monte, en la montaña? ¿Cuál es tu lugar secreto hoy? ¿Tu oficina, tu estudio, tu recámara o donde tú te mueves? ¿Cuál es tu lugar secreto hoy? Si tú no tienes un lugar secreto donde tú adores, glorifiques al eterno Dios, yo te aconsejo de parte del Espíritu Santo que empieces a buscar a Dios en tu lugar secreto. ¿Por qué? Porque Dios va a traer fuerzas, porque Dios va a traer fortaleza, porque Dios va a traer sanidad, porque Dios va a traer transformación, una formación delante de Dios. Porque si nos damos cuenta, cuando hablamos de un lugar secreto, no quiere decir que hagamos cosas malas, no. Lo que está hablando es que en tu lugar secreto vas a tener un encuentro directo con el Espíritu Santo. Un lugar secreto donde el Espíritu Santo te hable, te llene de su presencia. Porque ese es el momento donde tenemos una intimidad personal con el Espíritu Santo. Una cualidad de un verdadero adorador, un intercesor profético, un adorador profético, un líder, un siervo, una sierva de Dios, un hijo de Dios. Una cualidad muy poderosa es tu lugar secreto. Porque ahí es donde fluye el manantial de vida que es el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que ahí hay un lugar específico. Ahí hay un lugar donde el eterno Dios te habla. Hay un lugar donde el Espíritu Santo ahí se manifiesta. No estoy diciendo que Dios no hable en todo lugar. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no está en todo lugar, no. Lo que me refiero es que como hijos de Dios tenemos que tener un lugar específico, un lugar especial, donde platicamos, nos apartamos y le decimos a Dios cuánto le amamos, cuánto le agradecemos, cuánto hermoso es, cuán su gloria es tan poderoso que Él es Él. Entonces aquí Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ahí habla de un lugar apartado. No está hablando de un lugar específico. Aquí está diciendo tu aposento, dice tu recámara, todo ello. Pero tú puedes agarrar un lugar en el monte, en la montaña. Tú puedes agarrar tu estudio, incluso tu sala, no sé. Un lugar específico donde tú te apartes entre Dios y tú, el Espíritu Santo, tengan una conexión con el Espíritu Santo. Hace unos meses atrás, aproximadamente a mediados de este año de 2025, el eterno Dios me dio una palabra profética para los últimos meses de 2025 y el año 2026. Y la palabra que Él me daba era conexión con el Espíritu Santo. Hoy la iglesia de Cristo tiene que estar conectados con el eterno Dios. Tienen que estar enganchados con el Espíritu Santo. Una conexión única, perfecta. Porque es importante moverse con la conexión del Espíritu Santo. Porque sin la conexión del Espíritu Santo no podemos ser guiados correctamente. Hoy en día no nos debemos de guiar por el mundo, por la vista humana, no. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y para tener tú una guianza directa a la verdad que es Cristo y direccionaros correctamente o tener una dirección correcta, ser direccionados por el Espíritu Santo, necesitamos un lugar secreto, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su amor, su presencia constantemente.
para que cuando estemos en el lugar secreto, Dios nos va a dar la victoria afuera, en lo público. Entonces lo principal es nacer de nuevo, vivir en santidad, en conexión con el Espíritu Santo y buscar un lugar secreto si tú no lo tienes aún. Pero si tú ya te estás moviendo en un lugar secreto, en tu sala, en tu recámara, donde tú le adoras, le glorificas, donde están tus devocionales diariamente, cuando estás orando, leyendo la palabra del Señor, está bien. Pero si tú no lo has hecho aún, hazlo. Es momento, es hoy el tiempo de seguir los caminos de Cristo. Es el ejemplo de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que ¿qué trae o qué es lo que refleja tener un lugar secreto? Dios nos da fortaleza. Salmo 91 es un salmo de guerra, es un salmo donde hay un ángel sobrenatural específico. En cada pasaje de los salmos, de Salmo 91, 23, 27, se mueve. Son ángeles guerreros que están basados, impregnados en esos pasajes. Y nos habla de Salmo 91, nos habla acerca de fortaleza, nos habla de protección, nos habla de libertad. Porque recuerden que los salmos no solo son poéticos, no solo son de alabanzas o cánticos, no solo es eso, también son salmos de guerra espiritual. Pero también es un momento de clamor. Los salmos también hablan acerca de un clamor, de adorar al Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que aquí, cuando entramos en un lugar específico donde tenemos diariamente un lugar, un encuentro con el eterno Dios, es algo especial, es algo poderoso. Muchas veces nos sentimos con depresión, muchas veces nos sentimos con dificultades, con problemas que nos están agobiando, con desierto, con tormentas. En tu lugar secreto vas a tener victoria. No hay otro lugar más que ahí. Porque ahí es donde el Espíritu Santo te dice cuánto te ama, cuánto te libera, cuánto quiere restaurarte, cuánto quiere lo mejor para ustedes. Y nosotros allí también es el momento de platicar con Él, adorarle, glorificarle. Por ejemplo, la palabra oración es la palabra hebrea que es una palabra de intercesión y de clamor. Eso es lo que significa oración. No solo es platicar con Dios, porque es común platicar con Dios en la oración, porque estamos platicando con Dios. Amén. Pero la oración, significado completo, es intercesión y clamor. Eso es lo que significa oración en el hebreo. Pero también hay dos palabras que el apóstol Pablo menciona y dice: no hagas vanas repeticiones. Y decimos, ¿qué palabra es esa? Bueno, el significado de rezo significa, o rezar significa vanas repeticiones. Pero la oración que todo hijo y que todo siervo y sierva de Dios tiene que tener es una intercesión y un clamor por Dios. Clamar, adorar, glorificar, platicar con Dios. Eso es lo que debemos de hacer un hijo de Dios, orar. Porque el rezar es la palabra de vanas repeticiones. No hay un efecto. La oración sí, porque trae una conexión con el Espíritu Santo. Trae una conexión con el Espíritu Santo. Trae una unidad con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Mateo 6, versículo 6 habla de orar y cerrar la puerta. O sea, apartarse. Nos damos cuenta que Jesucristo, cuando andaba con los apóstoles predicando, sanando, libertando a las personas, Él constantemente se apartaba para orar, se apartaba para adorar, se apartaba para platicar con el Padre, para fortalecerse, para recibir sanidad, libertad. Por ejemplo, la palabra, cuando Él iba a los montes, por ejemplo, de Getsemaní, Montes de los Olivos, Él constantemente iba. Y muchas veces los apóstoles lo acompañaban, pero no tenían esa unidad o ese ritmo como Él de tener un lugar secreto. Después de ello buscaron su forma para buscar su lugar secreto.
Hoy en día, ¿cuál es tu lugar secreto? Tienes que buscar a Dios en tu lugar secreto. En todo tiempo tienes que buscarlo, pero hay algo específico en tu lugar secreto. Dios va a mostrarte revelación. Dios va a transformarte. Te va a sanar, te va a libertar. Porque la presencia de Dios es sumamente poderosa cuando tenemos un lugar específico para adorarle, glorificarle, leer su palabra. Cada mañana, cada noche, cuando vamos a dormir o incluso antes de levantarse, lugar secreto para orar, lugar secreto para leer su palabra, adorarle, glorificarle. Porque eso es lo que Dios nos manda, tener un encuentro diariamente con el Espíritu Santo, tener una comunión con el Espíritu Santo constantemente. Hoy en día mucha gente dice, es que tal artista cristiano, es que la mayoría son artistas cristianos, no son adoradores. Porque un verdadero adorador tiene un lugar secreto. Un verdadero hijo de Dios tiene un lugar secreto. Un verdadero hijo de Dios tiene un lugar específico donde le ama, donde glorifica a Dios. Aunque todo el tiempo tenemos que adorarle, glorificarle, vivir en santidad ante sus ojos del eterno Dios, tenemos que tener un lugar secreto específico. Porque es donde nos alimentamos, es donde nos tomamos. Por ejemplo, en este momento de las iglesias virtual, que es martes y sábado, los devocionales diariamente, es un día específico, son días específicos donde podemos tener un encuentro con el Espíritu Santo, donde Dios nos habla, nos restaura y nos recibimos una palabra, porque es un lugar secreto, es un lugar específico que le estamos dando prioridad a Dios. Porque un lugar secreto no solo es cerrar la puerta en tu recámara o en tu lugar secreto o en tu lugar específico donde oras, donde ayunas, donde sirves a Dios. No solo es eso, también es prioridad a Dios. Dejas todo para estar con Dios a solas. Dejas todo por estar a solas con el amado, con el Espíritu Santo, para adorarle y glorificarle. Entonces estamos dando prioridad a Dios. Estamos dando la prioridad a Dios en todo. Y eso trae una puerta profética, porque abre puertas de bendición. Cuando tú le das prioridad a Dios, Dios te honra. Porque la Biblia dice, Jesús dice en su palabra que Él honra a quien le honra. Entonces cuando le damos prioridad a Dios, Él nos va a honrar con sanidad, con libertad, con bendición. Mucha gente tal vez de la que me está escuchando no conoce de Cristo. Yo te invito a que vengas a nacer de nuevo, a buscar de Jesucristo. Él te ama, Él no te condena ni te juzga. Él viene con su amor eterno a salvarte, a darte vida eterna. Es tiempo de venir a nacer de nuevo. Pero si hay oyentes que están escuchando la palabra de Dios y conocen de Cristo, es tiempo de buscar a Dios en nuestro lugar secreto. Vienen tiempos que la iglesia va a tener que buscar de Dios como nunca. Vienen tiempos donde la iglesia tiene que humillarse, adorar, a glorificar, adorar a Dios. Porque hay momentos oscuros, hay lugares oscuros en el mundo entero. Pero la luz de Cristo nos va a llevar a adorarle en nuestro lugar secreto, a orar, a buscar, a tener hambre y sed de Dios constantemente, cada día, cada mañana, cada noche, cada madrugada, todo el tiempo tenemos que tener esa hambre y sed de Dios. Porque es necesario. Nos damos cuenta que cuando hablamos de un lugar secreto o de un lugar específico para buscar de Dios, está hablando de leer la palabra del Señor. Está hablando Dios que tenemos que tener oración, que tenemos que tener búsqueda, que tenemos que tener entrega, que tenemos que tener compromiso con Dios, que tenemos que tener obediencia a su palabra. Eso implica un lugar secreto, porque cuando le damos a Dios prioridad, le estamos diciendo: Dios, yo te obedezco. Cuando le estamos dando la prioridad a Dios, Dios, yo hago lo que tú me digas conforme a tu voluntad. Entonces eso es muy importante, amén. Vamos a otro pasaje, Salmo 139, versículo 15. Recuerden que los salmos son salmos de guerra espiritual, pero también son salmos poéticos, también son salmos de cánticos, pero también son salmos de dirección y de adoración al Espíritu Santo.
Salmo 139, versículo 15. Dice: no fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí habla de un lugar secreto. Cuando nosotros estamos en el vientre, Dios ya nos estaba formando, Dios ya estaba formando todas nuestras cualidades, dones, llamados, lo que Dios nos haya entregado, estaba siendo formado en el secreto. Entonces aquí cuando habla de una formación, habla de una exhortación. La palabra, cuando dice que la palabra profética más segura es la palabra del Señor, y que la palabra profética es para consolación, edificación y exhortación, está hablando de formación. Porque la palabra exhortación no es señalar ni condenar, no, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la palabra formación significa alinear, formar. Entonces aquí como nosotros estamos en el vientre, Dios nos estaba formando en el secreto. Estaba formando nuestros huesos, estaba formando todos nuestros órganos, estaba formando todo impresionantemente en lo secreto. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos un lugar secreto, un lugar específico para adorar y glorificar a Jesucristo, Dios nos está formando. Dios está formando nuestro carácter. Dios nos está formando nuestra fe. Dios está formándonos para tener una dirección conforme a su voluntad. Entonces, en el lugar de adoración, en el lugar donde el Espíritu Santo está, en el secreto, Dios nos va a formar. Dios va a formar ese carácter. Dios va a formar esa fe. Porque todo eso tiene que ver mucho con la entrega, con el compromiso al Espíritu Santo. Porque lo que es formación tiene que ver con entrega, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con un corazón dispuesto a adorar, a glorificar, a discipularse, a todo ello. A buscar la presencia de Dios constantemente. Y donde vamos a aprender eso es en el lugar secreto. El lugar donde tienes tú un lugar específico, donde leer su palabra, donde orar, donde buscar la presencia. Para que en el mundo, en la escuela, en el trabajo y todo ello, vaya la presencia de Dios con nosotros. Porque Dios está en todo lugar. Pero recuerden algo, no en todo lugar se manifiesta. Solo se manifiesta donde hay un corazón dispuesto, donde hay un corazón hambriento de su palabra, de su presencia. Tenemos que buscar cada día más la presencia de Dios. Tenemos que buscar más su presencia. Amén. Entonces el Salmo 139, versículo 15 nos habla, dice: no fueron encubiertos de ti mis huesos. En lo encubierto habla del secreto. Dice: y aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Nos damos cuenta que Dios habla a través del lugar secreto. La gente o los siervos de Dios que conocen el nivel profético de intercesión, porque una cosa es orar, otra cosa es intercesión profética, otra cosa es oración territorial a las naciones, otra cosa es evangelismo profético, y hay muchas cosas que se mueven. Todo ello habla del lugar secreto. Jesucristo, cuando iba al monte de los olivos y al monte de Getsemaní, Él se apartaba a orar, a buscar de Dios, a pedirle fuerzas, a pedirle dirección, todo ello. Entonces hoy en día necesitamos venir a la presencia de Dios. Tenemos que venir a la presencia de Dios a pedir dirección, a pedir fuerzas, a pedir fortaleza, a pedir dirección al Espíritu Santo. ¿Y dónde la vas a pedir? En la oración, en tu lugar secreto. Tal vez muchos me dirán: es que yo no sé orar, yo no sé qué es orar, clamar, adorar. Bueno, sábados y martes y los devocionales estamos enseñando. Incluso puedes añadirte al
discipulado profético y evangelístico. Puedes añadirte igual para tus peticiones de oración, podemos orar por ti. Pero recuerda que tu lugar secreto Dios es específico. En tu lugar secreto Dios te va a hablar. En el lugar secreto Dios te va a transformar. En tu lugar secreto Dios te va a levantar. En tu lugar secreto Dios te va a dar nueva oportunidad para seguir adelante. Porque muchas veces los desiertos, muchas veces el dolor, la aflicción, la enfermedad, la escasez, las situaciones difíciles de la vida, problemas en el matrimonio, problemas con la familia, problemas en el mundo, problemas en el trabajo, muchas cosas te agobian, muchas cosas te sobrecargan, muchas cosas te llevan a no tener paz, a no tener gozo, a no tener bendición. Pero cuando nosotros venimos a tener un encuentro en el lugar secreto, en el lugar específico, para adorarle, glorificarle, platicar con Él, tener una conexión con Él, Él nos da fuerzas, Él nos da fortaleza, Él nos guía y nos lleva a toda verdad y nos saca adelante, nos libra, nos levanta. Nos levantamos como las águilas en los aires, porque recuerden que el águila tiene algo específico, que él vuela sobre las tormentas. Las aves, los cuervos van con la tormenta y no vuelan más alto, pero las águilas vuelan sobre las tormentas y están constantemente en las montañas, arriba, en las alturas. Y nosotros cuando estamos orando como águila, estamos clamando a Dios, nuestra mirada está en las alturas, nuestra mirada está en el reino celestial, nuestra mirada está en Cristo, nuestra mirada está en victoria, porque estamos viendo lo altura, lo de Dios, lo eterno. Porque recuerden que lo de aquí de la tierra son añadiduras. Dios las da de bendición para sanidad, para libertad, para nuestras utilidades o nuestras necesidades como humanos. Dios añade bendición y todo ello está bien. Pero cuando aprendamos a tener un lugar secreto y adorarle, glorificarle a Dios, Él te va a alimentar, Él te va a vestir, Él te va a cubrir, Él te va a guiar a toda verdad. No podemos seguir caminando sin Dios. No podemos seguir caminando sin la dirección del Espíritu Santo. Es tiempo de buscar la dirección de Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Orar, leer su palabra, buscar la presencia de Dios. El 2026 va a ser la conexión con el Espíritu Santo. Va a ser la conexión con el Espíritu Santo. Es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va a levantar, es lo que nos va a guiar, es el que nos va a hacer todo el bien. La conexión con el Espíritu Santo. No va a haber otra forma más que la conexión con el Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad, a la obediencia, a la dirección y a la victoria. Victoria en tu trabajo, victoria en tu escuela, victoria en tu matrimonio, victoria con tu familia, victoria. Porque el eterno Dios es bueno y recuerden que Él honra a quien le honra. Y honrarle es darle nuestra prioridad a Él. Obediencia, santidad, seguirle, buscarle. Amén. Hay otro pasaje que nos habla en Salmo 38. Salmo 38, versículo 9. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Aquí habla que para entrar o estar en el lugar secreto, habla de sinceridad. Este pasaje nos habla de sinceridad. Si tú le fallaste al eterno Dios, si tú le fallaste a Cristo, en tu lugar secreto, confiésale, sé sincero con Él. Dile: Dios, pequé, Dios, te fallé, Dios, necesito de ti, Dios, hice cosas incorrectas delante de ti, perdóname, límpiame, purifícame, ayúdame, perdóname. Sé sincero con Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a tener un lugar secreto? ¿Qué es lo que Dios nos da al tener un lugar secreto y adorarle, glorificarle en un lugar específico? Nos da fortaleza, forma nuestro carácter, forma nuestra vida, nos direcciona al Espíritu Santo, nos da
perdón, nos da perdón de pecados, nos da sanidad, nos da vida eterna. Y hay más cualidades, pero estas son específicas. Cuando nosotros somos sinceros delante de Dios en nuestro lugar secreto, Dios te perdona, Dios te ayuda, Dios te pone las cosas correctas delante de ti. Él te direcciona, porque el eterno Dios es bueno y fiel a su palabra. Amén. Habla de formación también el lugar secreto. En la antigüedad los profetas, el profeta Elías, todo ello, había varias escuelas proféticas en el Antiguo Testamento, en Betel, en Gilgal, en Samaria, en Jericó. En todos ellos, a esas zonas, había escuelas proféticas donde formaban profetas, donde formaban ese ministerio profético o a gente que formaban en esa escuela. Cuando habla de escuela, habla de enseñanza, habla de maestros. Hoy en día necesitamos tener un lugar secreto, un tiempo devocional, un tiempo de orar, un tiempo de servir, un tiempo de estar a solas con Dios. Porque Dios va a hablar a tu vida, incluso hoy. Él habla de muchas formas y maneras. Dios habla de muchas formas y maneras a través de los números, de los colores, de muchas formas. Pero una específica y muy poderosa es tu lugar secreto. En la intimidad es un lugar impresionante, poderoso. Porque ahí es donde Dios te alimenta, donde Dios te forma, donde Dios te alinea, donde Dios te perdona, donde Dios te da paz, gozo, libertad, donde Dios te da dirección. El lugar secreto es muy importante. El lugar secreto tiene que ver con el compromiso, con la obediencia. Amén. Nos damos cuenta que el profeta también trae fortaleza, tiene un lugar de encuentro. Vemos al profeta Elías, que él fue en un momento, estuvo en la cueva. Y en esa cueva estuvo en una depresión terrible, cuando una persecución terrible de Jezabel. Pero cuando el profeta Elías entró a la cueva, a su lugar secreto, Dios lo empezó a fortalecer, lo empezó a direccionar, a quitar todo eso que traía en su corazón, de frustración, de temor, de todo ello. Dios lo empezó a formar. Y cuando él sale de ello, sale empoderado, sale con la presencia de Dios. Entonces en tu lugar secreto, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a dar dirección. Porque tal vez has pasado tribulación, has pasado dolor, enfermedad, situaciones difíciles y ya no sabes qué hacer. Hoy el Espíritu Santo te está dando una puerta abierta a tu lugar secreto. Empieza a buscar de Dios, empieza a vivir en santidad en tu lugar secreto y en todo lugar. Empieza a buscar al eterno Dios y Él te va a sorprender. Porque cuando nosotros le damos prioridad al eterno Dios, Él nos honra con su bendición, con sanidad, con libertad. Y nos da esa vida eterna constantemente. Nosotros tenemos que estar viviendo en santidad. Porque recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad abre puertas al acceso a la presencia de Dios. ¿Y dónde está eso? En tu lugar secreto. Busca de Dios, busca su presencia. Porque sin Él nada somos. Este tema del lugar secreto, sacaríamos 2, 3, 4 temas extensos. Pero estoy dando algo breve, algo básico de la enseñanza de hoy, que el tema de hoy se titula Un lugar secreto. Busca tu lugar específico. En tu recámara, en tu estudio, en tu oficina, en tu sala, en tu patio, en la montaña, donde tú puedas. Donde tú tengas un lugar específico, busca un lugar específico, adora a Dios. Pero principalmente tú tienes que ser específico con Dios. Una conexión con el Espíritu Santo. Dios te va a empezar a llenar con su presencia. Porque Él es bueno. Él es bueno y Él quiere lo mejor para ustedes y para toda su familia. Él quiere salvarles, darles vida eterna, salvación, sanidad, libertad. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte,
obediencia, santidad. Porque su palabra dice que Él es fiel a su palabra. Si Dios dice que va a cumplir sus promesas, Él lo va a cumplir. Pero muchas veces nosotros, con nuestra incredulidad, con nuestro pecado, retrasamos la bendición, la sanidad, la libertad. Porque Dios la envía. Pero a ti depende si la recibes con amor, con santidad, con obediencia, para que se haga materia en tu vida. Es necesario venir a la presencia de Dios. Es necesario tener un lugar secreto para adorar, glorificar. Es muy importante eso. Está bien congregarse, está bien buscar la presencia de Dios en la iglesia, está bien buscar en los montes, todo eso, en todo lugar, vivir en santidad y en obediencia, está bien, eso es bíblico y es correcto. Pero hoy el tema es el lugar secreto, tu lugar específico para adorarle y glorificarle. Es impresionante cuando tú adoras a Dios en la intimidad. Es impresionante cuando tú adoras y glorificas al eterno Dios. Sientes su fuego, su presencia, su gloria. Y Él te sana y te liberta. Tal vez hoy tú estés pasando dolor, enfermedad. Tal vez pasando situaciones difíciles. En tu lugar secreto Él va a sanar tu corazón. En tu lugar secreto Dios te va a libertar. En tu lugar secreto Él te va a direccionar. En tu lugar secreto Él te va a transformar. Porque el Todopoderoso, Adonai Elohim, Yeshua, el Todopoderoso, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el mi amado Espíritu Santo, te va a transformar, te va a sanar. Solo ven y nace de nuevo. Solo ven y recibe a Cristo. Solo ven y vive en santidad. Ven a la presencia de Dios, a adorarle, a glorificarle. Hay bastantes pasajes de los Salmos, de Marcos, Mateo. Habla. Vamos a otro pasaje. Vamos a Marcos 1:35. Marcos 1:35. En los evangelios. Y nos habla algo específico. Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice: de madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Jesucristo recorre Galilea predicando. Y Jesucristo aquí dice, Él fue de madrugada antes que amaneciera a un lugar solitario, a un lugar donde solamente estaba el Padre y Él unidos, el Espíritu Santo, donde los tres estaban unidos, platicando en su lugar secreto. Hoy nosotros tenemos que tener un lugar específico para estar conectados con el Espíritu Santo todo el tiempo. En la mañana, en la noche, en la madrugada, todo el tiempo. Porque tener una conexión con el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Tener una conexión con el Espíritu Santo nos va a dar victoria. Una conexión con el Espíritu Santo nos va a dar crecimiento, formación, bendición, sanidad, libertad. Porque el Espíritu Santo tiene que estar habitando en nosotros. Porque nosotros somos su casa. El Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos su casa. Y nosotros tenemos que recibirle al Espíritu Santo con amor, con humildad, con obediencia, con adoración, con honra, con obediencia. A darle honra y gloria solamente a Él. Dios nos mandó a esta tierra a servir, no a ser servidos. Nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas y no a ser estrellas en una iglesia, no el mundo entero, no. Nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos mandó a compartir el Evangelio de Cristo, arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo nos mandó a compartir la salvación, la vida eterna que Él da. Y solamente en el lugar secreto vamos a tener fuerzas, fortaleza y dirección. En nuestro lugar secreto solamente tendremos fuerzas y tendremos victoria. Hoy en día pocos, todo mundo, cuando hay un evento de predicar, de sanidad, de milagros, está bien. Todos van. Pero cuando les dicen hay vigilia de oración, nadie va. Pocos van. Y es donde muchos no se han dado cuenta
que ahí está la victoria, en la oración, en la entrega, en el lugar secreto. Ahí está la victoria, para recibir sanidad, para recibir milagros, sanidades, prodigios, maravillas, libertad, sanidad, vida eterna, dirección. Todo lo bueno está en la oración, está en la entrega, está en el lugar secreto. No hay otro lugar más que ese. En todo lugar está la presencia de Dios, en todo lugar podemos buscarle, adorarle, glorificarle, pero el lugar secreto es algo especial. Es algo especial, porque toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis podemos ver a los profetas, Moisés, Jeremías, Elías, Jesucristo, los apóstoles, constantemente tenían su lugar secreto de adoración, de orar, de platicar con Dios, de tener esa dirección. Para dar una prédica, una enseñanza, para hacer algo, teníamos que tener la dirección del Espíritu Santo. En tu trabajo, en tu escuela, donde sea, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. No podemos hacer las cosas a la ligera, al ahí se va, no, todo en orden y completo, pero siempre con la dirección del Espíritu Santo y conforme a su voluntad. Hoy, la gente que no conozca de Cristo, me gustaría que repitieran esta oración de fe: nacer de nuevo y empezar a buscar tu lugar secreto para buscarle a Él. Puedes añadirte aquí también sábados y martes si no tienes un lugar de congregarte. Puedes añadirte aquí, puedes ocupar este espacio para tu lugar secreto, para escuchar palabra, para escuchar de parte de Dios. Devocionales diariamente de lunes a viernes. Hay devocionales también. Discipulados proféticos también. Puedes añadirte aquí. Con mucho gusto te recibimos con el amor y la humildad del Señor Jesucristo. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Me arrepiento de todo error y pecado. Renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi propia carne. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida y te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en el madero. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Y ayúdame a mantener mi salvación con santidad. Y ayúdame, y yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre te resucitó de los muertos. Lo creo y lo recibo en tu nombre. Gracias por tu amor, salvación y vida eterna. Gracias por tu perdón. Y hoy en adelante empezaré a buscarte en mi lugar secreto. Amén. La gente que haya hecho esta oración de fe puede mandar su mensaje con un amén. Y Dios va a transformar tu vida. Dios, de hoy has nacido de nuevo, pero para nacer de nuevo al 100% necesitas vivir en santidad constantemente, porque solamente Dios nos direcciona, solamente Dios nos da esa salvación de vida eterna constantemente viviendo en santidad. Tenemos que buscar su presencia de Dios, tenemos que buscar constantemente. Hay mucha enseñanza. Más adelante subiré el segundo tema para compartirles acerca del lugar secreto. Hay más enseñanza, hay más pasajes bíblicos, más a profundidad. Esta fue una enseñanza breve, básica, pero yo sé que Dios sembró la semilla en tu corazón, en tu alma, y vas a empezar a buscar tu lugar especial para adorar, glorificar a Dios. Vienen tiempos donde la iglesia va a tener una hambre y sed de Dios, y la creación de Dios va a buscar de Dios más que nunca. Porque el mundo va a vivir un desierto y tormentas muy fuertes, de pruebas, situaciones, pero Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a librar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a direccionar, pero si tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y recuerden, busquen un lugar específico, secreto, íntimo con el Espíritu Santo, y Dios los va a sorprender, Dios los va a sanar, Dios los va a libertar. El tema de hoy se tituló Mi lugar secreto. Busca un lugar secreto para orar, para leer la palabra del Señor, buscar su presencia. Y pueden añadirse aquí también sábados y martes, vuelvo a repetirlo, sábados y martes y de lunes a viernes devocionales. Pero sábados y martes también pueden mandar su petición de oración por orar por ustedes, por sanidad, liberación. Y si tú no conoces de Cristo, ven, que Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos nuevamente el sábado y martes, y también diariamente en los devocionales. Pueden añadirse, pueden comentar con su amén, o pueden añadirse si gustan congregarse aquí. Estamos para servirles. Dios tiene un plan y un propósito con ustedes. Dios quiere lo mejor para su familia y para ustedes.
No tarden en venir a Dios, porque Él les salva y liberta. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.